Hace 2 domingos atrás estuvimos estudiando este mismo pasaje, solo que nos concentramos más en la parte de la respuesta de Pedro y Jesús elogiando a Pedro, diciéndole, bienaventurado eres tú eres ahora Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahora vamos a ver lo que pasó después, la segunda parte de este texto. Un famoso escritor irlandés que también era activista político y dramaturgo, un dramaturgo que escribe obras de teatro, que de hecho fue ganador del Premio Nobel de Literatura en 1925, se llamaba Bernard Shaw, George Bernard Shaw es su nombre completo. Él desarrolló un término para hablar del cristianismo y lo llamó el crustianismo, Christianity, en inglés, para describir esta idea de que el cristianismo está tan apegado a la cruz. Y con ese término, crustianismo, él trató de expresar su profundo desprecio a esta enseñanza cristiana, de que el cristiano debe vivir apegado a la cruz, debe sufrir. Él odiaba eso, detestaba esa interpretación de que el cristianismo se relacione con una cruz que habla de muerte, de sufrimiento. Creo que a este ganador del Premio Nobel de Literatura le faltó leer el pasaje que leímos hoy, porque el pasaje que leímos hoy nos muestra claramente que el cristianismo sí es crustianismo. La cruz es central para el cristianismo. Jesús no fue a la cruz por accidente. Él claramente dice que él había venido para ir a la cruz. Y luego va a decirle a sus discípulos, si ustedes quieren seguirme, tomen su cruz. Sin la cruz no podemos entender quién es Jesús. Sin la comprensión de la cruz no entendemos a Cristo. Y sin Cristo, sin entender a Cristo, no hay cristianismo. Puedes tener cualquier otra religión afín al cristianismo, parecida al cristianismo, pero no el verdadero cristianismo. Necesitamos la cruz para comprender cuál es la verdadera identidad y misión de Jesús. Sin la cruz, nos quedamos con un Mesías falso, incompleto. La cruz es lo que define quién es Cristo, quién es el Mesías. Sin cruz no hay cristianismo. Y sin cruz no puede ser un verdadero discípulo de Jesús. Por lo tanto, las lecciones de este pasaje son importantísimas. Y quiero que tratemos de entender lo que está diciendo este pasaje. Porque cuando Jesús reprende a Pedro, en este pasaje es claro que el motivo de la reprensión tan dura que le hace es porque algo importante está en juego. Algo importante está pasando que Jesús no quiere que Pedro termine confundido. Necesitamos aprender qué quiere decir que el Mesías vaya a la cruz. ¿Cuál es el lugar de la cruz en la vida de Jesús y en nuestras vidas? Porque si conversas con alguien que no es cristiano hoy día, o alguien que tiene dudas del cristianismo, vas a ver que es muy probable que no han entendido el rol de la cruz en la historia de Jesús y tampoco en su propia historia. Querido, si quieres ser discípulo, si quieres ser un seguidor de Jesús, debes aprender que tienes que morir. Hay un tipo de muerte que Jesús dice aquí que sus discípulos tienen que experimentar, una cruz que tienen que cargar. Este pasaje es central en la Biblia, porque todos nosotros, queridos, todos nosotros, partiendo por quien les habla, luchamos y vamos a luchar con la idea de la cruz. No necesitamos ser ateos cínicos como Bernard Shaw para despreciar la cruz. Podemos ser más como Pedro, discípulos que aman a Jesús, pero que aún así no entienden la cruz. Porque eso es lo que le pasó a Pedro. Él amaba a Jesús, pero no entendió por qué Jesús tiene que ir a la cruz. Y no desean la cruz. Y a muchos de nosotros nos pasa lo mismo. Siendo cristianos, no deseamos la cruz para nuestras vidas. No entendemos cuál es la cruz que tenemos que cargar. Eso le pasó a Pedro. Y Jesús por eso lo reprendió. Todos nosotros
tenemos una tendencia natural de rechazar la cruz, de disminuir su importancia para nuestras vidas, su centralidad. Todos nosotros queremos desviar nuestro enfoque de la cruz. Necesitamos una y otra vez dirigir nuestra mirada a la cruz. Somos más como Pedro, que en un momento tenemos una grande revelación de quién es Jesús, como en el verso 16, pero minutos después perdemos el enfoque y Jesús nos reprende. Hoy vamos a ver dos verdades en este pasaje. Primero, la misión del Mesías es ir a la cruz. Y la segunda verdad, ser un seguidor del Mesías nos lleva a la cruz. Le repito, primera verdad, la misión del Mesías es ir a la cruz. Segunda verdad, ser un seguidor del Mesías nos lleva a la cruz. Vamos a la Biblia. La misión del Mesías es ir a la cruz. Versos 21 al 23. Pedro había tenido una revelación, una alta revelación en los versos anteriores. Jesús había preguntado, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, con su entusiasmo típico, ¿no? Yo. Él respondió primero, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo y el Mesías es lo mismo, ya explicábamos la vez anterior, son sinónimos. Ambos significan lo mismo, el ungido. Cristo y Mesías significan el ungido. Y el ungido apunta a la figura mesiánica, a la figura del rey, porque eran los reyes quienes se ungían. Entonces Pedro, cuando dice, tú eres el Cristo, confesó que Jesús es el rey, el ungido de Dios, el que va a venir a liberar a su pueblo, a hacer justicia, el supremo rey, justo y bueno. Y esa es una verdad poderosísima del Evangelio. Cristo es ciertamente el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es verdad, por eso Jesús encomendó, elogió a Pedro. Pero hay algo que Pedro todavía necesitaba entender. Por eso al final del verso 20, Jesús les prohíbe hablar de esto. Todavía no se lo digan a nadie que yo soy el Cristo, porque hay algo más que ustedes necesitan aprender. Y en el verso 21... dice que a partir de ese momento Jesús empezó a enseñarles, empezó a explicarles qué es ese más que necesitan entender para que su definición, su concepto, su idea del Cristo esté completa. Y eso más que debían aprender, eso que les faltaba, es lo siguiente. El Cristo, el Mesías, debe ir a Jerusalén, padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, o sea, sufrir, y morir en la cruz y resucitar al tercer día. Ahora, yo quiero que te imagines el impacto que estas palabras provocaron en los discípulos. Es algo, si tú te pones en los zapatos de Pedro y de los demás discípulos, lo que está diciendo Jesús ahora es algo inconcebible, algo que no calza, que no va con la idea, con el concepto de Cristo, porque Cristo significa Rey victorioso, el Rey, el ungido. ¿Qué quiere decir que el Cristo padezca, sufra y muera? ¿Cómo el rey puede sufrir? Él había de venir para acabar con el sufrimiento, no a sufrir. ¿De qué me estás hablando, Jesús? Si tú eres el Cristo, el que va a terminar con el sufrimiento, no el que va a abrazar el sufrimiento. Tú eres el que tiene que poner fin al dolor humano, no el que va a recibir dolor. Tú eres el que va a poner fin a la muerte, no a morir. ¿De qué está hablando? Eso es lo que sintió Pedro. El Mesías no debe sufrir. El Mesías tiene que triunfar. Y Jerusalén no es el lugar para que el Mesías muera. Jerusalén es el lugar donde Él va a establecer su reino, un reino eterno. Jerusalén es el lugar de un reino, no un lugar de sufrimiento y muerte. ¿De qué estás hablando, Jesús? ¿Ir a Jerusalén a morir? Y menos que muera a manos de su propio pueblo. Si Él ha venido a salvar a Israel, ¿cómo que los israelitas lo van a matar? Jesús, lo que tú estás diciendo no tiene sentido. Permíteme corregirte. Permíteme rectificarte. Lo que estás diciendo no es coherente. ¿Te das cuenta? En la mente de los discípulos y de Pedro, no calza la idea de rey victorioso con un siervo sufriente. Esas dos ideas se contraponen, son opuestas.
Y eso es tan fuerte que llevó a Pedro a pasarse de la raya, de hecho, porque él, como muy entusiasmado y emocionado que él es, llegó a reprender a Jesús. Eso es lo que dice la Biblia. Nuestras traducciones que fueron leídas, nuestra traducción que fue leída hoy dice comenzó a reconvenirlo, pero la palabra exacta es comenzó a reprenderlo. Y eso es inconcebible en esa época, en esa cultura. Era impensable que un discípulo siquiera le contradiga a su maestro, mucho menos reprenderlo. Pero eso es lo que hizo Pedro. Lo reprendió en el verso 22. Eso nos muestra cuán afectado estaban por estas palabras de Jesús. Le afectó muchísimo. Le ofendió, le escandalizó, le dolió, le puso triste de que Jesús diga, después de que él ha confesado, tú eres el Cristo, y Jesús le ha dicho, muy bien, Pedro, eso te lo ha revelado mi Padre, y que ahora hable de muerte, ¿qué le pasa? Entonces lo afectó mucho. ¿De qué estás hablando, Jesús? Tú eres el Mesías. ¿De qué cruz me estás hablando? Y ahora mira el verso 23 en tu Biblia, por favor. Jesús se da la vuelta. Jesús se da la vuelta, mira a Pedro a sus ojos y le dice, aléjate de mi vista, Satanás. Me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. Potente. Hace muy poco, en el verso 17, Jesús le había dicho a este mismo hombre, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ahora pasó de ser la roca sobre la cual edificará su iglesia a ser la piedra de tropiezo. O sea, degradado en un minuto de la roca a la piedra de tropiezo. Fuerte. Y Jesús fue duro y severo con Pedro en ese momento. ¿Por qué? Porque su discípulo estaba tratando de convencerlo de que él no vaya a la cruz. Y de hecho, si recordamos nuestro estudio del Evangelio de Mateo, vamos a recordar que el primero en quien trató de que Jesús evite la cruz, ¿quién fue? Satanás, en el desierto. Y Pedro está intentando aquí hacer exactamente lo mismo. Está tentando a Jesús para que él no cumpla la misión que el Padre le había encomendado. Porque ir a la cruz fue una misión del Padre, un mandato del Padre. Entonces cuando Pedro le estaba diciendo, no te pase eso, evita la cruz, está diciéndole en otras palabras, desobedece a tu Padre. Es exactamente la voz de Satanás en el desierto. Evita el dolor, el sufrimiento, lánzate. Yo te daré todos los reinos de la tierra si me adoras. En todo momento Satanás estaba tratando de evitar que Jesús sufra, trabaje, vaya a la cruz. Yo te daré la adoración de los reinos fácilmente. Y Pedro está haciendo básicamente lo mismo. Por eso Jesús lo reprende con estas fuertes palabras. Apártate de mí, Satanás. Aléjate de mí. Son fuertes palabras. ¿Por qué? Porque el Mesías debe morir. El Mesías debe sufrir. Porque, y aquí está el tremendo error de Pedro que le faltaba conocer y entender, que el Mesías no había venido a derrotar, escucha bien esto, al emperador romano. El Mesías que prometía la Biblia, el Antiguo Testamento, no iba a venir a derrocar la tiranía de Roma, ni a terminar con los abusos y maltratos y la pobreza del pueblo. El Mesías había venido para derrotar a un enemigo mucho más terrible. Había venido a derrotar y acabar con el mal más grande del mundo, no solo de Israel. El mal que esclaviza a toda la humanidad no era el imperio romano, era el pecado. El pecado. El Mesías había venido para derrotar a ese enemigo, para pagar la culpa del pecado de la humanidad con su propia vida, para hacer el sacrificio que satisfaga la justicia de Dios y dé oportunidad de salvación y vida eterna al pecador.
Porque todos hemos pecado y estamos destituidos, despojados, alejados de la presencia de Dios y nos dirigimos de cabeza camino al infierno. Nos merecemos solamente la ira y la condenación de Dios. Pero en su misericordia, Dios envió a su Hijo para que Él muriera en nuestro lugar, para que Él recibiera nuestro castigo en su propio cuerpo y así darnos la oportunidad de recibir el perdón. Por eso Jesús debe ir a la cruz. La muerte del Mesías era necesaria si es que Dios iba a salvar a Pedro y a nosotros. Jesús tenía que sufrir para que Pedro y los discípulos y tú y yo podamos entrar en su reino. La cruz era central para su misión. La cruz es central para el cristianismo, aunque no le gusten a los premios Nobel de literatura. Y necesitamos entenderlo. Porque como les leía la carta de nuestro obispo, este mundo está más confundido respecto al evangelismo que nunca. Respecto al evangelio que nunca. Creemos que el evangelio se reduce en tratar de ser buenas personas, ayudar a todos y portarnos bien. El evangelio tiene que ver con Cristo muriendo por nuestros pecados, porque nosotros teníamos que morir. Porque nuestro pecado es así de terrible, así de fuerte. La cruz es necesaria para el cristianismo. Te animo con todo mi corazón que medites este pasaje. Medita en la misión de Jesús, en lo que Él hizo por ti. Y medita si tú has abrazado con todo tu corazón esta verdad bíblica o todavía te cuesta entenderla. Si alguien tiene dudas o o quiere saber más de por qué Jesús murió en la cruz, no dudes en preguntar, en hablar con alguien. Habla con alguien, pide consejo. Y si quieres, habla conmigo. Si lo deseas, yo estoy disponible para escuchar y conversar juntos. También puedo escuchar la llamada de Iván. Si quieren, puedo. No, en serio, es importante. Es importante entender la cruz, entender el lugar de la cruz para seguir a Jesús. El Mesías tenía que ir a la cruz. Segunda verdad, ser un seguidor del Mesías nos lleva a la cruz. Todos nosotros, todo cristiano, va a sentirse tentado en minimizar la centralidad de la cruz. Podemos olvidar la muerte de Jesús, los eventos alrededor de la cruz, su sufrimiento, y podemos perder de vista por qué murió nuestro Salvador. Todos tenemos una lucha, queridos hermanos, de no querer pensar en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas, como Pedro. Minimizamos el poder de la cruz. ¿Cuándo? Cuando minimizamos cuán terrible es nuestro pecado. Cuando minimizamos la obra de Dios en nuestras vidas. Mira tu Biblia, en el verso 24, Jesús le dice a sus discípulos, ¿qué es lo que realmente importa? Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este es el llamado del Evangelio. Este es el Evangelio. Si tú quieres seguir a Jesús, el Evangelio es seguir a Jesús. Ok, ¿en qué consiste seguir a Jesús? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y este es el error que muchos cristianos han cometido y cometen todavía hoy, de sacar el tome su cruz del llamado del Evangelio. Porque muchos hoy día solo hablan, solo buscan, solo piden ¿qué? En sus oraciones, bienestar, consuelo, paz, prosperidad, buena salud, solución a sus problemas, cura para la ansiedad, para las enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo fue la última vez que tú le diste las gracias al Señor por la cruz en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que yo le di las gracias por la cruz que me tocó llevar? Seguir al Mesías significa que también nosotros tenemos que llevar la cruz. Y aquí también hay confusión, porque ¿qué es la cruz? Para muchos cristianos la cruz aquí en este pasaje es los problemas de la vida, un hijo rebelde, no sé, el colega flojo,
que te molesta en el trabajo, el padre ausente, la enfermedad crónica. Entonces leen en su Biblia a Jesús decir, toma tu cruz y sígueme. Ya voy a soportar a mi hijo rebelde, ya voy a aguantar a mi colega flojo que llega siempre tarde. ¡Oh, esta es la cruz que me has puesto! No, hermano, esa no es la cruz. No es la cruz. Para entender qué significa la cruz de la que está hablando aquí Jesús, tenemos que entender y hacernos la pregunta, ¿qué significó para Pedro la cruz? ¿Qué significó? Porque aquí le está hablando a Pedro. ¿Qué significó para Pedro la cruz? ¿Qué significó para Juan, para Mateo, para los primeros, para los 12, para los discípulos? Jesús les dijo, tomen su cruz y síganme. Y ellos, al final, cuando leemos Hechos, vemos que sí tomaron su cruz y le siguieron. ¿Qué significó la cruz? Significó literalmente que Pedro fue crucificado. Pedro murió en la cruz. Cuando Jesús les dijo, tomen su cruz y síganme, significó la muerte para estos hombres. Toma tu cruz y sígueme. Es un llamado para dar tu vida por Cristo. No es tu colega flojo, tu problema, tu enfermedad crónica, tu ansiedad. La cruz que Jesús nos está llamando a llevar es dar tu vida entera. Ojo, y cuando Jesús está hablando aquí, no está pensando solamente en los 12. No está diciendo ya Pedro y ustedes, el resto son los que tienen que tomar su cruz. Él dijo, cualquiera que quiera seguirme, el que quiera seguirme debe tomar su cruz. A veces pensamos que dar la vida por Cristo es alguien que solamente puede hacerlo en un país donde está bajo persecución, donde literalmente, porque hoy día hay muchos que literalmente están muriendo por ser cristianos. Pero Jesús no dijo, los que fueran perseguidos por mi nombre son los que tomarán la cruz. Es algo que todo cristiano tiene que hacer. Todos debemos dar nuestra vida por Cristo. Ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Quiere decir que tenemos que salir afuera de la calle y buscar que alguien nos mate en el nombre de Cristo? No. ¿Cómo se da la vida por Cristo? La misma frase de Jesús lo está explicando. La respuesta está en el mismo verso. ¿Qué dijo Jesús antes de decir, tome su cruz y sígame? ¿Qué dijo? Ahí está en sus Biblias. ¿Qué dijo antes de decir, tome su cruz y sígame? Niéguese a sí mismo. Eso es tomar la cruz. El tipo de muerte que Jesús quiere que nosotros experimentemos, porque tomar la cruz es un llamado a morir por Él. ¿Morir cómo? ¿Cómo debemos morir? Es la muerte a nosotros mismos. Debemos aprender a negarnos a nosotros mismos, a morir a nosotros mismos. Y ojo, no estamos hablando aquí de ascetismo, de negarnos en el sentido de que ya, entonces, salgamos de aquí, saca tu cinturón y empieza a pegarte en la espalda por tus pecados, ayunar hasta quedar en piel y huesos, o encerrarnos en monasterios oscuros. No es ese tipo de negarse. Negarse a sí mismo, aquí en este pasaje es mucho más duro que eso, de hecho. Quiere decir renunciar a nuestro ego, a nuestras decisiones impulsadas por nuestro ego, a nuestras pasiones y anhelos motivados por nuestro ego. Niéguense a sí mismo y tomen su cruz. Niégate, rechaza tu ego, muere a ti mismo, muere por mí. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Si quieres seguirme, debes aprender a matar a tu ego. Jesús está hablando de un cristianismo radical, donde Él es el centro de nuestras vidas y no nosotros mismos. ¿Y te has dado cuenta que es precisamente ahí donde todos nosotros luchamos? Nosotros queremos estar al centro. Yo quiero estar al centro de mi propia vida. Me encanta cómo el apóstol Pablo lo entendió y él lo definió esto mismo en su carta a los Gálatas. Él escribió lo siguiente: pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Te das cuenta? He matado al yo
Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No en mi ego, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De eso se trata, queridos hermanos. Ese es el llamado al cristianismo. Eso es tomar la cruz y seguirle. Es una vida de dedicación. Queridos, nosotros somos constantemente tentados a pensar: Jesús, te seguiré siempre y cuando no estropees mis planes. Te seguiré siempre y cuando no me hagas faltar nada en mi mesa, siempre que me vaya bien. Pero el momento que me empiece a ir mal, olvídate. Estamos acostumbrados a orar y pedir: acompáñame, bendíceme, ayúdame. Y en el fondo estamos pidiendo que Él se alinee a nuestros planes. Él se acomode a nosotros. Te seguiré donde quiera que vayas, Señor, siempre y cuando no me llames a un lugar peligroso, siempre y cuando no me llames a un lugar incómodo para mí. Estudiaré tu palabra, oraré, hablaré con otros el evangelio, siempre y cuando no me sea incómodo o no me juegue en contra o latoso o pesado para mí. Oraré, leeré la Biblia, iré a la iglesia, siempre y cuando no se mezcle con un programa, un problema, una necesidad, un compromiso previo. Siempre y cuando no sea pesado, latoso, aburrido para mí. Todos nosotros nos sentimos tentados con estos pensamientos y sentimientos. Jesús dice: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Hermanos, no les estoy hablando como alguien que está marchando súper bien en estos temas. De hecho, mientras estoy hablando siento un vacío en mi guata, porque Martín Flores tiene que aprender a morir. Tiene que aprender a morir a sus gustos egocéntricos, a sus necesidades y motivaciones egocéntricas. Aquí nadie está en superioridad de condiciones. Debemos aprender a dar muerte a esta necesidad de aprobación y cariño de otros. Debemos aprender a morir para vivir, a tomar nuestra cruz. Este es el llamado del discípulo. Y hermanos, esto no es algo que se consigue con un solo acto de renuncia. De hecho, la frase tomar la cruz y seguir, el verbo seguir está en presente activo continuo. Es algo que practicamos durante toda nuestra vida de discípulos. Debemos empezar a practicarlo, a ponerlo en práctica. Es un mandato para todos nosotros, cualquiera sea tu circunstancia, cualquiera sea tu edad o la etapa de tu vida. Si me iban a poner el siguiente, por favor, Tavi. El otro. Para terminar, quiero animarte a compartir con alguien, quizás al final del servicio, en tus conversaciones, estas preguntas. O en la casa. Y tengo dos preguntas porque una es más profunda que la otra, así que tú escoges cuál quieres conversar con otros. Pero tenemos a meditar profundamente en ambas. ¿Habías entendido qué quiere decir tomar la cruz? ¿Y en qué áreas sientes que Dios te está llamando a negarte a ti mismo? Piensa esto y convérsalo con alguien. Pide oración a otro. Animémonos mutuamente a tomar la cruz y seguirle. Finalmente, Jesús le dijo a sus discípulos en el verso 25: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Hermanos, hay una recompensa maravillosa si es que seguimos a Cristo en el camino de la cruz. Aferrémonos a esta promesa, lo que realmente importa: verdadera vida, plenitud de vida. En el verso 26, mira ese verso: de nada sirve aferrarnos y trabajar tanto por las cosas de este mundo, porque al final todo será pérdida. Pero hay algo mucho más grande, un premio supremo, glorioso para todos los discípulos. En el verso 27. ¿Cuál es ese premio? Jesús mismo vendrá en gloria y recompensará, pagará a cada uno conforme a sus obras. Si nuestras obras son de este mundo,
perderemos como el mundo. Pero si nuestras obras son obras de la fe, del Evangelio, si nuestras obras son de renuncia, de negarnos a nosotros mismos y abrazar la cruz, entonces recibiremos la vida eterna, el gozo, la presencia de Cristo por siempre. Seremos felices. Nada nos quitará lo que Jesús tiene para darnos. Hay algo mucho más hermoso, más grande para nosotros. De la misma manera que después de la cruz vino la resurrección, la gloria, el tercer día, a nosotros nos espera lo mismo. Así que ánimo, hermanos queridos. La cruz suena terrible, doloroso, sí, pero lo que viene después de la cruz es muchísimo mejor. La otra opción es no tomar la cruz, rechazar la cruz, pero lo que vendrá después es terrible. Sigamos el camino de la cruz. Amén. Oremos.